Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, bienvenidos y bienvenidas a Código Cero. Ya estamos viernesito, ya estamos antesala un fin de semana más, ya disfrutando, próximos a irnos ya sea a la universidad de descanso o como estén. Esperamos que lo disfruten y sobre todo pues que el programa del día de hoy pueda ser de mucha ayuda para ustedes. Ya saben que Asociación Tanushir pues es la que patrocina, la manda más de este programa Código Cero, y gracias a ellos pues estamos transmitiendo a través de Radio Guacamaya 98.1 FM, también a través de Maxi Cable en el departamento de Izabal, y también pues obviamente, de Petén. En Izabal estamos en Canal 2 Puertos, estamos también en STV y estamos en Isavisión, donde nos pueden ver de 6 a 7 de la noche. Así que estas son pues los canales y los medios por los cuales pueden siempre estar conectados y viendo Código Cero. Así que hoy pues me acompañan en cabina Grace Mendoza y también nos acompaña nuestra compañera que para ustedes va a ser la primera vez que la ven, así que vayan conociéndola. Les presentamos a Marla Lara, que es nuestra educadora en la Asociación Tanushir, y hoy nos va a estar acompañando para platicar un poco acerca del tema del día de hoy, que Grace nos va a contar de qué vamos a platicar. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema, y ya estamos como regresando más al pasado en estos últimos programas, como que sí han sido temas que son más como de nuestra adolescencia, y justamente en este programa vamos a estar hablando sobre si te han hablado a ti sobre sexo en casa, o sea, si tus papás te han dado la charla, te han platicado, se han comunicado contigo, qué consejos te han dado o qué regañadas puede ser. O sea, ¿cómo ha sido tu relación con tus papás con respecto a esos temas? Entonces vamos a estar platicando sobre esto, y tenemos una invitada especial, como bien mencionaba Johnny, que se llama Marla Lara. Ella es nuestra educadora de Asociación Tanushir, así que todas las charlas, talleres y todo lo que es educar, ella lo aborda en la organización, y es como bastante interesante que tengamos nuevos invitados en todos estos días, que ustedes de repente no han visto otros programas, pero hemos tenido diferentes programas con Edlin, de otros proyectos, ¿no? Que es interesante también que ustedes vayan conociendo a todas las personas que trabajan en Asociación Tanushir. Así que cualquier duda que tengan sobre este tema pueden escribirnos a la línea de comunicación que Johnny les va a comentar. Bueno, nos pueden escribir al 46010161. Saben que la vieja confiable es Facebook, ahí estamos transmitiendo en vivo, así que si nos están escuchando por medio de la radio y quieren vernos, pues váyanse corriendo a Facebook, búsquenos como Código Cero y allí vamos a estar. También en otras plataformas estamos en Instagram, estamos también en Spotify, en TikTok, y en todo nos encuentras como Código Cero. Donde mires un loguito ahí moradito, ese somos nosotros, no hay pierde, por ahí búscanos y pues vas a enterarte de lo que estamos haciendo, y sobre todo vas a aprender con nuestro contenido. Así que es momento de arrancar con el programa del día de hoy, no sin antes pues darle el momento a Lara, a nuestra compañera Marla, para que se pueda presentar y que también pues vayan conociéndola. Así que Marla, un gusto tenerte con nosotros. Hola chicos, la verdad es que estoy muy emocionada, nerviosa, pero muy feliz de estar aquí con ustedes con el tema del día de hoy, si nos han hablado de sexo en nuestro hogar. Así que es un tema muy importante, sobre todo hoy en día, ¿no? Para la juventud, del cual es muy importante para cada uno de ellos. Sí, y entonces como iniciando ya esta conversación, porque va a ser más como una plática, yo creo que todos tenemos como una anécdota sobre esto, y es que es importante saber, por ejemplo, a qué edad y cómo hablar sobre sexualidad. Muchos padres se preguntan esto, ¿no? Pero ¿a qué edad le hablo de sexo a mis hijos? Y es que la gente piensa que la sexualidad o la educación integral en sexualidad es únicamente hablar sobre relaciones sexogenitales, y no necesariamente. Desde que somos niños nos tienen que empezar a brindar educación sexual, y eso no significa que nos van a hablar de penetración, de besos, de novios, no, sino que cuando somos niños nos hablan sobre relaciones saludables, cómo tratar a tus amiguitos, cómo se llaman las partes de tu cuerpo, instar a los niños a que nadie toque las partes de sus cuerpos sin consentimiento, y que hay ciertas partes que simplemente nunca, jamás en la vida tiene que tocar nadie, y que si llega a pasar una situación, que tengan la confianza de hablarlo con los papás para que ellos pues también aborden este tema. Entonces mucha gente piensa que hablar de educación integral en sexualidad en niños es instar,
promover este tipo de prácticas, cosa que es falso. Simplemente es prevenir y empezar a hablar sobre estos temas, porque existen diferentes opiniones al respecto con esto de cómo educar a nuestros hijos. Y yo creo que ahorita pues deberíamos de platicar nosotros sobre cómo fue esa educación, si ustedes les dieron educación sexual en su casa, si sus papás les explicaron, o a qué edad, o sea, ya fue grandes, solo fue una vez, porque en el libro de ciencias naturales había una parte que nuestros papás tenían que hablar con nosotros, o cómo fue la experiencia de ustedes con ese tema. Yo he tenido muchas experiencias respecto al tema de hoy. La verdad es que en mi familia nuclear siempre fueron como que muy abiertos al tema de la sexualidad. No solamente tocando el tema de las relaciones sexogenitales, porque al mencionar la palabra sexo es lo primero que piensan, pero no, ya lo mencionaste tú, que abarca más que eso. Al hablarle de sexualidad a los niños, les amplía sus conocimientos, desarrollan habilidades cognitivas y forman lazos de amistad con otros niños, lo cual los hace ser partícipes de su propia iniciativa, empezar con ese liderazgo desde la infancia, desde la niñez. Y algo que mencionabas tú también es que ¿a qué edad se les podría hablar a los niños de sexualidad? Bueno, según expertos de psicología infantil, mencionan de que a partir de los 8 años de edad. Sin embargo, siempre es bueno como que empezar esta plática sobre la sexualidad desde que entran a párvulos, desde el nivel inicial. ¿Por qué? Porque es importante que ellos conozcan el nombre correcto de cada una de sus partes. Eso también los pone en alerta si en dado caso les sucede algo. Ya lo mencionaste tú también, si alguien les quiere tocar su parte íntima, la vulva, el pene, entonces ellos, los padres, si tienen esa confianza, si ya les empiezan a inculcar, hablarles sobre la sexualidad, ya ellos se desenvuelven un poco más en estos temas. Sí, y es que yo, por ejemplo, ahorita que lo recuerdo, pues nada, o sea, definitivamente algo que no, y es que hay que tomar en cuenta que pues yo soy un poquito más grande que ustedes, hay un poquito más de 10 años de diferencia. Eso hace que esto es algo que pasa en nuestra sociedad y en todas las sociedades, que cada 10 años hay un cambio constante en las sociedades. Entonces, estos 10 años, que a pesar de uno dice puede ser muchos o pueden ser pocos, sí hay una gran barrera, porque, por ejemplo, yo todavía nací en los 1990 y algo, ¿no? Entonces, a partir de esa época, hablar de educación integral en sexualidad, o sea, ni siquiera existía el término de educación integral en sexualidad, no existía, realmente es un término bastante nuevo. Se hablaba más de educación sexual y obviamente mencionar sexual era totalmente prohibido hasta cierto punto moralmente hablando, entonces definitivamente no se hablaba. Yo sí recuerdo que la primera vez que escuché sobre el tema sexualidad y sobre todo de protegerse y toda esta parte fue cuando estaba en sexto. Y curiosamente la primera plática o la charla que nos dieron, porque no fue no fue una maestra ni nada, sino que llegó una ONG a impartir esta charla, fue Plan Internacional, que ellos llegaron, no recuerdo cómo es que se llamaba, tenían un proyecto en ese entonces donde brindaban educación y sobre todo charlas de prevención, sobre todo de la violencia y conocimiento del cuerpo. Entonces allí fui que yo conocí que el pene se llamaba pene, o sea, hasta cuando ya estaba en sexto, porque hasta entonces era como pajarito, ¿no? Lo normal era el pajarito, laves el pajarito, cuides el pajarito y todo el pajarito, ¿no? Esa parte obviamente fue muy reveladora, muy frustrante, y pensar que tantos años viví, ponerle en sextos, y estamos hablando de 12 años por ahí, entonces no le había puesto como mayor coco a esta parte, porque no se había enseñado, ¿no? En mi casa definitivamente hablar de sexualidad era algo que no pasaba. Recuerdo muy puntualmente, solo para que tengan la idea de lo complejo que era, que había una televisión, ¿no? Entonces en la sala nos poníamos a ver la tele, y mi abuelita era la que mandaba, la que tenía el control. Entonces la hora de la novela era sagradísima, o sea, ahí no había poder divino en esta tierra que pudiera que pudiera quitarle la novela. No importaba si fuera el nieto preferido, el presidente podía venir, que ella no iba a quitar su novela.
Entonces, ¿qué te quedaba? Ver la novela. Si querías ver algo, tenías que ver la novela. Entonces, yo recuerdo que nos sentábamos a ver la novela. Y si ya miraba que empezaban unos besitos por el cuello, sáquense, vayan para ver. Cuando ya, yo les voy a avisar cuando ya puedan entrar a ese nivel. O sea, no nos dejaban ver absolutamente nada que tuviera referencias a lo sexual. Y es por eso que, pues, la mayoría de personas aprendimos muchas veces sobre sobre sexualidad y de forma mala o negativa en la calle o sobre todo con los amigos. Porque no tuvimos ese acceso, esa comunicación y sobre todo esa información laica para poder abordarlo. También tomar en cuenta los contextos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, mis papás que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tenían las herramientas para brindarme eso. Entonces, por ejemplo, pueden ser muchas personas que llegan así, en mi casa fueron más abiertos, pero si vemos los niveles de escolaridad, si están más cercanos a las áreas urbanas, eso va ayudando un montón. Entre más rural estés, más difícil va a ser el acceso a la información. En tu caso, Mendoza, ¿cómo estuvo la cosa? No, en mi caso, mis papás sí me brindaron educación integral en sexualidad, pero no sabían que era educación sexual. Eso sí pasa un montón de veces. Pero, o sea, ahí sí quedó bajo las herramientas que tenían, porque yo recuerdo que mi mamá siempre, eso siempre lo he contado en el programa, o sea, siempre que mi mamá me bañaba, todas las veces que me bañaba, ella aprovechaba para decirme: solo yo y tú podemos bañarte, solo yo y tú podemos tocar tu cuerpo, solo me repetía, que hasta se me quedó grabado en mi cabeza. Y en ocasiones, por ejemplo, que a mi papá le tocaba bañarme, yo recuerdo que él solo agarraba la palangana y me la tiraba. Y ya me ponía la toalla encima, ¿va? Entonces era eso de que él nunca me bañaba bien, porque era como que agarraba la palangana y me la tiraba encima del cuerpo, ponía la toalla y ya estás. Igual como uno chiquito no es como que necesite tanto baño, ¿va? Pero él también respetaba ese límite, ¿no? Ese límite que como familia teníamos, que respaldaba el argumento de nadie, solo mi mamá y yo. Ni mi tía, ni mi tío, ni mi papá, ni mi hermano, ni nadie absolutamente tocó mi cuerpo, por ejemplo. Y yo creo que eso me ayudó bastante como para también cuidarme y pues identificar situaciones si en caso se llegaban a presentar. También mi mamá me habló sobre las relaciones sexogenitales una vez que en el libro de ciencias me pues tocó, ¿verdad?, el sistema reproductor femenino, y ella estaba muy nerviosa porque era más como... me dio un ejemplo raro de que cuando una nube está con otra nube y se forman y así se juntan y empieza la lluvia. Yo con ganas de explicarle a ella, ¿no?, cómo era, porque uno sabe, o sea, uno sí sabe a esa edad, pero lo sabe un poquito todo distorsionado, y al final pues ella se dio cuenta que no estaba funcionando eso de la cigüeña, que la florecita, que la abeja, y ya, pero yo estaba pequeña, pues, o sea, ya conforme fui creciendo, cuando tuve mi primer novio, ya ella me habló sobre lo que eran las relaciones sexogenitales, ya me dijo: mira, si tú lo quieres hacer, puedes contármelo, puedes decirme, y yo así como, yo nunca te voy a decir, pero al final nunca se lo dije, pero ella lo supo porque me sacó una vez la verdad, y lo supo, pero igual muchísimo tiempo después. O sea, yo siento que pude prevenir muchas situaciones durante mi adolescencia porque mis papás me hablaban sobre el tema, y sí, siempre había un contexto religioso también de por medio, entonces era más que nada como el promover la abstinencia, las mujeres tienen que decir siempre que no, o sea, al final no lo abordaron desde un enfoque laico y científico, lo cual sí me perjudicó un poco, pero de una u otra forma previnieron que en la adolescencia yo hiciera cosas, pues, pero hubiera preferido que me dieran la oportunidad de decidir y saber: no voy a hacer esto porque decido sobre mi cuerpo, y no con miedo o culpa hacia algo. Sí, y es que aquí pasa algo interesante, ¿no? Porque cuando las personas deciden ser padres y viene todo como ese momento de poder ejercer la maternidad y la paternidad, es un momento muy chilero cuando es deseado, amado y querido, ¿no? Entonces ves a tu hijo y tu hija y ves como al tesorito que no quieres que crezca. Ajá. El asunto es cuando crecen, ¿no? Ajá. Y lo hablábamos porque una vez hablábamos con un cuate que tiene una nena y me decía: el asunto es cuando, o sea, yo no me quiero imaginar cuando me toque que ya pensar que ella va a entrar en la etapa de la adolescencia, o sea, él ama a su hija como no tienen idea, o sea, es su princesa, y pensar que mi princesa puede andar transeando como yo lo hice y como con su mamá lo hicimos cuando éramos adolescentes, a mí se me va el sueño, dice, en las noches, ¿no? Pero es que esa es la parte que no debería ser difícil, pero entendemos que es difícil porque al final es tu hijo o tu hija, y hasta que no pasas por esa onda no lo vas a entender, ¿no? Que cómo al final va a ser básicamente tu hijo lo que tú anduviste haciendo en algún tiempo, tal vez no de la misma forma, y qué mejor con información
pero esta parte es bien complicada. Entonces, si no se tiene como toda esta apertura, conciencia, si no se crearon esos lazos de comunicación, es casi imposible poder sentarse con su hijo o hija y tener la plática, no es la plática, este proceso de vida en el cual se hable abiertamente sobre temas relacionados sobre la salud, sobre el cuidado, la protección, la autoestima y toda esta parte, porque la educación integral en sexualidad, ahí sí que recalcamos, no es solamente hablar de sexo, es toda esta parte de la autoestima, de cómo son esos cambios, de por qué su cuerpo empieza a cambiar, cómo cuidarse, protegerse, cómo relacionarse con otras personas. Toda esta parte la aborda la educación integral en sexualidad, y es por eso que los especialistas científicos siempre mencionan que es importante hablarla desde lo laico y lo científico, como mencionaba Grace. A muchos, por ejemplo, puede ser que le dieron algún tipo de educación o de información en sus hogares desde lo religioso. Entonces, al final, pues cada papá hace lo que puede con las herramientas que tiene, pero lo ideal es más darlo desde lo social, desde lo científico y lo laico, y no desde lo condenatorio, porque al final cuando te lo enseñan con la religión, te lo enseñan desde el miedo, desde el pecado, desde la condena, la culpa y toda esta parte, ¿no? Mientras que cuando es con educación, te lo enseñan desde cómo poder prevenir todas las cosas feas que pueden pasar en la vida. Entonces es indispensable poder tener la información, y sobre todo que venga de fuentes confiables, fuentes que sean verídicas, y sobre todo fuentes que busquen esa laicidad, es decir, que no metan la religión, porque si se mete la religión en los temas de sexualidad es más complejo no poderlo educar. Pero es indispensable que exista, y sobre todo que los padres desde muy temprana edad empiecen a hacer esos ejercicios. Uno de los principales, y sobre todo que ayuda un montón, y lo mencionaba Grace, es el tema del baño. Yo creo que muchos padres han utilizado esta herramienta sin saberla para poder prevenir violencia contra sus hijos y todo el tema de abuso, ¿no? Cuando los están bañando les dicen, mira, esto se llama así, entonces es importante que nadie te toque, solo yo te puedo en este caso cambiar, solo yo te puedo ver. Esa parte ayuda un montón a prevenir, y cuando se crean esa comunicación importante entre padre e hijo, pues si en algún momento hay alguna situación incómoda que esté pasando, claro que el niño o la niña le va a hablar al papá. Entonces es por eso que es indispensable que a cierta edad los niños ya empiecen a conocer cómo prevenir todas estas situaciones desagradables. Vamos a irnos a un pequeño corte, y al volver vamos a venir a platicar también, y vamos a seguir abordando el tema porque hay mucha información que darles, así que no se vayan. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, hoy hablando acerca del tema de educación integral en sexualidad. ¿Te hablaron de educación integral en sexualidad en tu casa cuando estabas pequeño? Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo eran? Nos puedes contar a través de los comentarios. Ya sabes que estamos en Facebook como Código Cero. Ahí nos puedes dejar pues tu comentario sobre el tema, y vamos a estar leyendo, lo que eso también nos va a servir para ir conociendo qué tanto se habla acerca de educación integral en sexualidad. O tú también, pues, que nos estás escuchando y todo, piensas en algún momento, si es que piensas ejercer la paternidad o la maternidad, hablar abiertamente sobre educación integral en sexualidad en tu hogar con tus futuros hijos e hijas. Entonces, de eso y más nos pueden ir dejando en los comentarios. También saludar a las personas que siempre están pendientes de nosotros, a las personas que a través de Maxi Cable, Canal 2 Puertos, de Isa Visión, de STV, están pendientes y están viendo nuestros programas en Pepten, en Izabal y en Chiquimula. Así que gracias de verdad por la oportunidad de estar con ustedes. Así que siguiendo con el programa del día de hoy, pues vamos a hablar en este segundo espacio sobre las ventajas de la educación integral en sexualidad a temprana edad en el hogar. Y es que hablar de esto pues es sumamente importante, porque Guatemala es un país que históricamente se ha catalogado como conservador. ¿Qué significa ser conservador? Básicamente, conservador significa no hablar de ciertos temas que para muchos pueden ser catalogados como prohibidos, pueden ser catalogados como de que solamente son los adultos los que deberían de hablar de esto. Pero Guatemala también es uno de los países que tiene muchos problemas relacionados a tener como ciertas cosas ocultas, y una de esas cosas
que en teoría se mantienen ocultas, pero realmente no están ocultas, es el tema de las prácticas sexuales. Y es por eso que vemos que anteriormente nuestros padres, nuestros abuelos principalmente, si vemos, tenían un montón de hijos. Y por eso, ¿cuántos tíos tenés? 10, 8, 12, 15. O sea, vemos que el tema de ejercer paternidades y maternidades como que no había como ese control porque no había acceso a información. Luego de eso le preguntamos ya a nuestros padres, ¿no? ¿Cuántos hijos tienen? Vamos a encontrar 3, 4 por ahí perdiditos. Ya las nuevas generaciones se les pregunta, no, yo 1, 2 por ahí perdido o ninguno. Hay muchas personas que dicen, no, la vida ya está cara, ya está bien complicado, entonces mejor en el pastel, yo no me miro siendo padre o madre. Y todo esto pues obviamente es respetado porque son decisiones que se toman desde la información y también viendo las posibilidades que cada uno y una tiene. Entonces, partiendo de eso, es indispensable hablar de educación integral en sexualidad porque eso ayuda a muchas situaciones más. Por ejemplo, en este proceso natural que llevamos las personas, algo que es indispensable y que definitivamente va a pasar, porque desde el momento que nacemos somos seres sexuados y esto es algo complicado porque nuestros papás no nos quieren ver así, ¿no? Mi hijo, mi hija y ahí todo bien, pero en realidad nacemos como seres sexuados con un sexo desde que nacemos y eso podemos ir viendo en el camino qué onda con ello, ¿no? Cuando ya estamos en la adolescencia ya empezamos con esas emociones, con otros gustos, ya empezamos con, me gusta este nene, me gusta esta nena por acá, quiero que sea mi novio, mi noviecita. Ya en la primaria incluso ya hay niños que en la primaria dicen, es que fulanita de tal es mi novia o mi novio. Entonces este tipo de situaciones que parecen muchas veces como tiernas o que no que parecieran como son jueguitos de niños, pueden conllevar a situaciones complejas como son las prácticas sexuales a temprana edad y que eso puede derivar en muchas situaciones más complejas aún. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud pues ha comprobado y ha emitido mucha información sobre cómo la educación integral en sexualidad ayuda a prevenir embarazos en adolescentes, ayuda a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Esto pues obviamente no es solo hablar de sexo y lo mencionábamos y lo volvemos a recalcar. Hablar de educación integral en sexualidad no es hablar de sexo, no es hablar solamente de diversidad como muchos piensan, sino que hablar de educación integral en sexualidad es hablar de un todo, es hablar sobre la autoestima, sobre la identidad, sobre los roles de género, cómo aprender a expresar los deseos, cómo establecer límites, cómo saber qué es lo que me gusta y qué no me gusta. Toda esta parte de cómo relacionarnos con nosotros mismos y con otras personas lo vemos por medio de la educación integral en sexualidad. Cuando aprendemos todo este tipo de situaciones, hemos encontrado que hay mucha información que dice que las relaciones sexogenitales, lejos de volverse promiscuas los adolescentes, pues crean como esa barrera y dicen, no, ¿para qué voy a tener prácticas sexuales a esta edad? Sí, puedo correr riesgo de un embarazo, voy a tener que dejar la escuela, voy a tener que empezar a trabajar, y es por eso que vemos que como no somos un país donde no se habla abiertamente, donde el tema de educación integral en sexualidad sigue siendo satanizado, sigue echándosele como mucha tierra, vemos hoy en día unos círculos de pobreza interminables que son bien lamentables. Vemos a muchas adolescentes siendo madres sin la oportunidad de poder terminar sus estudios, sin tener la oportunidad de acceder a un trabajo digno que le permita tener condiciones adecuadas para poderse desarrollar y desarrollar a una familia, y vemos esos círculos que nos hacen ver como uno de los países con los índices de violencia y sobre todo con los índices de muertes infantiles en menores de 5 años más altas a nivel de América. Entonces son situaciones lamentables que no lo decimos en Código Cero, lo dicen las instituciones grandes a nivel mundial como la OMS, como Naciones Unidas, como otras instituciones, UNICEF por ejemplo, que son instituciones grandes y ven por el tema de niñez, y siempre mencionan es que una de las formas de poder erradicar, poder disminuir, poder en este caso trabajar en que las niñas adolescentes no sufran violencia, no se den embarazos a temprana edad, es por medio de la educación integral en sexualidad. Y no es que la educación integral en sexualidad sea la varita mágica que resuelva todos los problemas del mundo, pero sí va a ser una herramienta fundamental para poder ayudar a hacer ese cambio social. Y digamos, cuando se habla de educación integral en sexualidad, sabemos que se aborda
en diferentes edades con diferentes metodologías. Obviamente, si estamos hablando de niños, por ejemplo, en primaria, se les va a hablar sobre el amor, sus sentimientos, cómo relacionarse con sus compañeritos, sobre el bullying, sobre la prevención de la violencia y esta comunicación que deben de tener con los padres, porque muchas personas se oponen a que sus hijos reciban educación sexual porque piensan que esto incita a tenerlas. Sin embargo, muchas personas que han recibido educación sexual a temprana edad incluso han atrasado su primer encuentro sexual porque saben que no es algo del otro mundo, no es algo que la presión social los vaya a hacer tener relaciones, no es como eso de quiero tener novio, sino que es más un tema naturalizado y que se retrasa el primer encuentro sexual, se retrasa el primer noviazgo también, porque normalmente cuando una persona recibe educación sexual tiende a mejorar la comunicación con sus papás, si en caso son los padres los que están de acuerdo en que los hijos reciban esta educación. Entonces, más allá de estarle prohibiendo al hijo y castigándolo y amenazándolo de que cuidadito y sale con su domingo 7 o lo que sea, pues está esta apertura y esta comunicación en conjunto con los maestros, por ejemplo, en conjunto con las escuelas, de que se pueda hablar de estos temas para prevenir, con el objetivo de que los patojos terminen de estudiar, que ellos puedan graduarse, que ellos puedan tener un proyecto de vida, y eso es súper importante. Yo esta semana, incluso así rapidito les cuento que tengo mi primita, pero ella es chiquitita, ustedes no sé cuántos años tiene exactamente, pero menos de 8 o 7 años, es pequeñita. Y la cosa es de que en la escuela, creo que no sé si va a segundo primaria, la verdad, pero le empezó a gustar un niño. Entonces era eso, ¿no? De los papás impactados de cómo ella, es que a mí me gusta él, le decía a su mamá. Entonces, ¿qué dice la mamá? Si es una niñita, ¿va? Entonces la mamá, me gustó cómo lo abordó mi tía, porque le dijo, mira, está bien que te guste, pero ahorita solamente tienen que ser amigos. No podés tener novia ahorita, pero más adelante tal vez puedan ser novios con este niño que te gusta. Y ella desesperada, no, pero ¿cómo va a ser eso? Si yo quiero que sea mi novio ahorita o cosas así. Y ella así como no. Pero ellos como vienen de un contexto religioso, igual mi tía le decía a mi primita, mira, hijo, mejor orá por él, decía, y pedile a Dios de que cuando tú estés más grande puedas estar con él. Y mi prima le contesta, ¿y yo qué voy a saber si por estar orando otra me lo quita? Le dice. Y pero estábamos platicando con mi tía de cómo es que a la edad tan corta tienen este argumento, y yo le digo, mira, mentira no es, o sea, su argumento no estaba mal, y yo por estar orando, yo por estar esperando, y otra viene y me lo quita. O sea, la forma en la que ella pensaba no es que estuviera mal, pero qué bueno que tuvo esta comunicación y que le dijeron, ahorita no, ahorita son amigos, ustedes están chiquitos. Pues es que cuando uno está en la escuela, yo recuerdo que la primera persona que me gustó de pequeñita. Pedrito o Juanito era. Pedrito o Juanito, pero me gustaron desde que era chiquitita, desde que iba a primaria. Mi mamá daba clases en la escuela y le daba clases al niño que me gustaba, y yo me iba a saludar a mi mamá solo para verlo, y era una cosa tan pequeña, y yo ni siquiera sabía qué significaba ser novios. Pero esas emociones y eso que sentimos mal orientado puede ser una muy mala experiencia que se preste a muchísimas cosas desagradables. Entonces ahí es donde entran los padres y les tienen que explicar, y no tienen que regañarlos ni amenazarlos ni nada, sino más bien comprender que están creciendo, que solo hay que orientar un poquito estas emociones y estas decisiones que toman los niños para evitar que surjan situaciones complejas, porque no es la edad ni el momento para que ellos experimenten estas situaciones. No, y ahorita que comentaste de que sí, tu tía lo abordó de la forma correcta, porque siempre hay una etapa y una edad adecuada para tener este tipo de noviazgos, que manita sudada. Siempre da esa curiosidad, ¿no? Pero igual en la primaria los niños no están así, no son conscientes en su totalidad, no tienen el mismo pensamiento como el de una persona adulta o como el de un adolescente. Un adolescente ya nota sus cambios cuando ya está creciendo. Es que en la primaria no hay malicia. Es que la primaria es un gustar. Sí, es como, me gusta. Incluso yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño era como el tema de, que es que ella es mi novia. Ella no lo sabía, pero era, no sé qué onda con los niños, pero es como es parte del proceso, ¿no? De ir descubriendo esas nuevas emociones. Sí, y si nos damos cuenta, a comparación de estos tiempos y a diferencia de hace 20 años,
la educación sexual es totalmente diferente. Yo recuerdo que mi abuela me comentaba que ella tenía que hasta levantar la mano para hablar en la mesa cuando estaban comiendo. Entonces, hablar de sexualidad no era una opción. Ajá. Y si nos damos cuenta en los tiempos de ahora, los niños están un poquito más preparados. Ya saben sobre los términos correctos, no esos términos erróneos de que, ay, me voy a lavar la cucharita, ay, me voy a lavar el pajarito. No, o sea, ya son conscientes, porque los padres, algunos ya toman como que esa decisión de decir, yo quiero lo mejor para mi hijo, entonces le voy a brindar la educación correcta. Sobre todo tomando en cuenta que muchas veces los padres son conscientes e inconscientemente, y esto es curioso porque es como, ok, a mí no me enseñaron esto, tal vez yo tuve experiencias desagradables con esta situación, entonces ¿qué hago? Pues le brindo esa educación para que él no pase lo mismo que yo pasé. Entonces, como mencionaba Marla, entonces si nos damos cuenta y les preguntamos a nuestros abuelos o a nuestros papás, siempre nos van a decir que esto no se hablaba, y antes era normal para las personas en la sociedad decir, ok, ya tiene 13 años, ya es momento de que busque marido, que así lo decían, ¿no? Que ya es momento de que forme su hogar. Hoy ya vemos que por medio de la educación integral en sexualidad y todos los procesos que se han pasado, vemos a una niña, y el tema de pensar que tiene que buscar pareja es inaceptable. O sea, ya es como, no, es una niña que está empezando a crecer y debe vivir su proceso de vida, debe prepararse, debe educarse, debe crecer y aprender, tener habilidades para cuando sea una adulta pueda decidir de forma libre y responsable, consciente, con quién, si es que quiere o no tener una pareja, y sobre todo a qué edad lo quiere hacer. Entonces ya es impensable, por ejemplo, y es por eso que nos alarmamos mucho, y sobre todo se buscan soluciones cuando surge el tema de embarazos en niñas y adolescentes, porque es un tema realmente complejo y que desgasta vidas, y que lo hemos visto anteriormente. Muchas de las abuelas tuvieron hijos a los 13, 14 años y muchas veces ni supieron, ¿no? Que por qué estaban embarazadas, que han habido un montón de testimonios de personas, de mujeres principalmente, que dicen, no sé, de mi primer hijo yo ni siquiera sabía que estaba embarazada porque yo no sabía que era tener prácticas sexuales, me casaron y todo el rollo, y ahí fue lo que me tocó vivir, ¿no? Pero hoy en día esto ha cambiado, y es por eso que la educación integral en sexualidad es importante para que este tipo de situaciones complejas que se vivieron en el pasado pues no se sigan repitiendo, sobre todo en el presente y en el futuro. Vamos a irnos a un pequeño corte, y al volver vamos a hablar de cuáles son los riesgos de no tener educación integral en sexualidad, ni en casa ni en la escuela. Así que no te vayas. Esto es Código Cero, sin misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final de este programa. Un saludito a Bebecita por ahí, que dice que es de San Antonio, San Benito. Ahora ya sabemos, te aseguro que de aquí en adelante no se nos va a olvidar. Así que gracias por estar pendiente de nosotros, a las personas que siempre están pues escuchando la radio en San Benito, en Flores y cualquier otro municipio, en las comunidades. De verdad que les mandamos un saludo a las personas que van en el rotativo, en el microbús, en el transporte colectivo. Entonces, gracias por estar escuchándonos. En este último bloque vamos a platicar un poquito acerca de los riesgos de no tener educación integral en sexualidad. Y acá hay muchas cosas que pueden suceder cuando no hay educación integral en sexualidad. Por ejemplo, vemos, y yo lo ponía hace poco, estábamos hablando en la universidad sobre algo similar, sobre los riesgos de la educación, ¿no? Y una de las cosas que vino a colación fue el tema de la educación integral en sexualidad. Y estábamos platicando un poquito acerca de un caso que ocurrió en Finlandia. Finlandia es como el país más feliz del mundo, está catalogado así, y que tiene de las mejores educaciones a nivel mundial. Entonces el tema de educación es top allá. Y una de las cosas, una noticia que el año pasado fue bomba y que alarmó al país, es que una adolescente de 15 años resultó embarazada. Una adolescente, y fue la noticia top del país. Todos se preocupaban qué había pasado, por qué, cómo era posible que una adolescente de 15 años había resultado embarazada en el país. Entonces era una noticia que causó mucho revuelo en Finlandia, y estábamos hablando de ese contraste, ¿no? Porque Finlandia es un país donde hablar de educación integral en sexualidad lo hacen desde los 4 años en el pre-kinder. O sea, ni siquiera están todavía en kinder y ya les están hablando de cómo protegerse, de cómo, cuáles son las partes del cuerpo,
toda esta parte de la educación, y es por eso que tienen esos índices casi de 0 embarazos en niñas y adolescentes. O sea, están tan avanzados que el contraste con nuestro país, ¿no? Que Guatemala, por ejemplo, en lo que va del año, como no tenemos educación integral en sexualidad, no tenemos una cultura de poder hablar abiertamente de estos temas, encontramos que en solamente 3 meses que llevamos de este 2024 hay 14,366 registros de nacimientos en niñas y adolescentes menores de 19 años. De esos, pues entre 15 y 19 años, hay un total de, el dato era 14,836 en total. De esos, 14,366 corresponden a niñas y adolescentes de 15 a 19 años. Y ojo con el dato, porque hay 470 registros de nacimiento, es decir, de niñas de 10 y 14 años que ya dieron a luz a un niño o una niña. Entonces, son niños y en este caso son niñas teniendo a otros niños. Entonces, una situación alarmante que yo no me imagino si un embarazo en un adolescente en un país como estos fue la noticia nacional. O sea, ¿cómo nos mirarán a nosotros con estadísticas como estas, donde las niñas y adolescentes son las más afectadas y donde se ha vuelto tan común y es como, no demos educación integral en sexualidad porque a los adolescentes se vuelven promiscuos, pero no están viendo la realidad de lo que está pasando? Y entonces esto es uno de los riesgos de no tener educación integral en sexualidad. No, y si te das cuenta, Johnny, para este país de primer mundo le es impactante que una jovencita de 15 años resulte embarazada, y aquí en Guatemala es totalmente naturalizado. Es el pan de todos los días. Es algo muy normal aquí. Y no sé si la gente que nos está escuchando y viendo desde la transmisión, aquí en el departamento de Petén, el municipio con más embarazos en jóvenes adolescentes es el municipio de Sayaché. Imagínense qué catástrofe está pasando en nuestro departamento y pues, en el país en general. Pero pasa por el poco conocimiento que tienen respecto al uso de los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque desde el hogar no se les platica sobre eso. Los jóvenes no están como que al día sobre no están así como que conscientes de las prácticas sexuales. Y al no utilizar los métodos anticonceptivos, hay muchísimos. Está el condón, que aparte de que es un método de barrera para evitar el contagio de las ITS, está la DIU, la Yadel, el implante subdérmico, las pastillas diarias y el post-day, ¿no? Entonces, sí es algo muy complicado aquí en Guatemala. Sí, es bien complejo y también, digamos, como Johnny mencionaba, las estadísticas, muchas de esas estadísticas lamentablemente es por violencia sexual, porque incluso según la SBET, el 50% de los agresores se encuentran dentro del hogar, son parientes cercanos, entonces puede ser tío, primo, hermano, padre, padrastro, qué sé yo. Entonces, cuando hablamos de estadísticas, por ejemplo, en menores de 14 años, evidentemente es casos de violencia sexual. Y cuando vemos que son estadísticas en adolescentes, qué sé yo, 16, 17 años, también forma parte de estas estadísticas de violencia sexual, pero también puede llegar a ser falta de información, falta de educación integral en sexualidad, que de repente se expusieron a prácticas de riesgo y como resultado pues se dio un embarazo. Y eso es bien complejo porque no podemos culpar a las mujeres de, sí, porque hay mucha gente muy dura que dice, es que hay argumentos de, sí, pero es que ellas querían. No podemos culpar a alguien que no sabía. O sea, ¿cómo vas a saber, cómo vas a prevenir un embarazo si no sabes cómo hacerlo, si nunca te explicaron, si nunca te dijeron? ¿Cómo vas a prevenir violencia en tus hijos, por ejemplo, si tú te negas a que ellos reciban la información, si no les hablas del tema? O sea, ¿cómo ellos van a saber cuándo acercarse a ti para contarte que le están haciendo bullying, que lo están haciendo sentir mal, que están de repente violentando sus derechos? O sea, si ellos no lo saben, tienen que saberlo para poder ellos también prevenir estas situaciones, y por eso es importante la educación integral en sexualidad. Y los jóvenes al final son los que sufren estas consecuencias de que nuestro sistema no nos esté brindando este tipo de educación, porque piensan que es mala, y es porque en realidad lo que la gente no quiere que es que los jóvenes tengan relaciones. O sea, al final los jóvenes lo están teniendo, no es algo que ni siquiera los mismos papás van a poder hacer, de que los jóvenes toda vez ya lo hayan decidido.
no se arriesguen a esto, siempre y cuando lo que tienen que hacer los papás es tener una buena comunicación, tener una buena relación para que ellos puedan estar más abiertos a retrasar el primer encuentro sexual, porque entienden, no tanto porque la misma rebeldía que a veces uno tiene de, mi papá no sabe nada, o sea, como esa frustración de, mi papá no me deja ni siquiera salir a la casa, no me deja ni siquiera traer un amigo, no me deja nada. Entonces los jóvenes a veces se orillan a tomar decisiones muy malas y muy riesgosas que se pudo haber prevenido si se hubiera tenido una buena relación con los papás, y que al final no es de tomar decisiones por enojo, por rebeldía o cosas, sino que las decisiones te den paz y que sepan tus papás qué estás haciendo, si vas al parque con una amiga, que papi, mami, voy a ir al parque con una amiga o tal persona, tú la conoces, o sea, ese tipo de comunicación para que sean los papás los que vayan monitoreando las relaciones de sus hijos, de amistad, de qué bueno se están conociendo, de qué bueno es un noviazgo, y dependiendo de la edad, que pues al final tendría que ser algo en conjunto, pero no pasa, y eso no pasa porque no tenemos educación sexual, ni nosotros, ni nuestros papás, ni en la escuela, ni en absolutamente ningún lugar lo hemos recibido. Sí, y es por eso que es indispensable pues poder promover que se brinde educación integral en sexualidad, y ojalá en algún punto pues de este país ya se tenga abiertamente este tema en las escuelas y que pues, se pueda abordar todas las problemáticas que se tienen, se puedan educar sobre ellas para poder prevenirlas. Así que gracias. También por acá tenemos saluditos para Bebecita que dice, chicos, sobre el tema que están hablando, a mí no me hablan, dice, sobre eso. Entonces también la invitación para los y las adolescentes que quieran aprender sobre esto. En Asociación Tagunshil tenemos procesos de formación, tenemos algunos talleres que brindan desde otros proyectos que tenemos para poder aprender sobre esto, y si estás en la escuela y necesitan alguna charla, también nos pueden contactar y podemos ver si existe la forma de poder en este caso brindar esta información. Así que formas hay, es importante que se puedan comunicar con nosotros para que podamos ver cómo poder ayudarles. También por acá Hugo decía que en su caso pues él no tuvo ninguna de esta información, vivió solo con su mamá porque ella fue la que lo sacó adelante, y como trabajaba pues no le habló del tema, pero escuchó de otras personas sobre esto, ¿no? Sobre el tema de educación integral en sexualidad, y él básicamente por el tema de miedo es como, o sea, yo papá, o una infección de transmisión sexual, no quiero, y ahí va. Entonces es lo que nos ha tocado mucho porque no tenemos la educación que debería existir en todos los centros educativos, y esperamos que pues más adelante esto mejore. Así que gracias por haber estado con nosotros, nos vemos y escuchamos el día martes con un nuevo programa. Así que nos despedimos. Gracias, Marla, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación que me hicieron. Gracias, entonces nos despedimos. Mi nombre es Johnny Guzmán. Yo soy Grace Mendoza. Y esto fue Código Cero sin misterios.